en Rostros del Futuro vamos a hablar de lo que se conoce como las incubadoras o las aceleradoras de Ujú. negocios o de emprendimientos. El ecosistema tecnológico y empresarial en el país se nutre por iniciativas como Wave Tech Hub, el principal centro de innovación y emprendimiento en Venezuela. Este tipo de espacios modernos, flexibles, son cada vez más frecuentes en todo el mundo, especialmente en tiempos digitales y para todo tipo de profesionales. Y una señal de que Venezuela no se queda atrás en cuanto a la vanguardia tecnológica y laboral se trata, es esta. ¿Cómo funciona una incubadora de empresas? Para tal efecto que nos ilustre al respecto el co-CEO de Wave Tech Hub, Carlos Aguiló, con quien estamos tratando de establecer contacto porque en varias oportunidades se nos ha caído la comunicación. Carlos Aguiló tiene muchos años dedicado a esto. Fíjense que fue partner de Moore Venezuela en consultoría e Ujú. innovación, embajador de Seed Stars en Venezuela. Fue reconocido como uno de los 100 gerentes de Venezuela en el año 2018 por la revista Gerente. Es miembro fundador de la asociación privada venezolana Benecapital y participa como cofundador y asesor en una variedad de proyectos de tecnología y es consultor independiente en las áreas de pensamiento, de diseño, prospectiva y gestión ágil de proyectos de innovación. Profe, y cuando se habla de estas aceleradoras o incubadoras, hay que ver lo que supone para un emprendedor estar en contacto con personas que tienen la destreza o la capacidad de Claro, detectar las fallas antes de cometerlas sí. y aprovechar las oportunidades que se presentan que a lo mejor uno no es capaz de ver porque sencillamente No tiene tienes su esa foco en experiencia. otro lado o no tiene la experiencia Sí. para poder Y identificarlo. Carlos Aguiló tiene, por lo menos que yo recuerde, unos 12 o 15 años en esto. Hace muchos años fue mi alumno en estudios liberales en la Universidad Metropolitana. Y ahora sí lo tenemos En en línea línea. telefónica. Bienvenido, Bienvenido, Carlos. Carlos. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos saludos y felicitaciones por este programa que lo he ido siguiendo y bueno, honrado de estar aquí como parte de este segmento del futuro. Más Bueno, bien, vamos a ver qué podemos aportar para el presente, más bien. A muy ver, bien. pero Carlos, comencemos por definir o explicar para quien no tiene idea de cómo funciona una aceleradora, una Ujú. incubadora de negocios. Bueno, buenísimo. Y creo que siempre en estos temas hay que como tratar de anclar los conceptos más básicos, ¿no? En el caso, en mi caso personal, yo me he dedicado a trabajar las incubadoras y las aceleradoras, ya como dijo mi profe querido, Ujú, desde hace varios años y específicamente dedicado al sector de tecnología, ¿no? Entonces, ujú. digamos que una incubadora o aceleradora lo que busca es preparar todos aquellos recursos que son necesarios para poder llevar una idea y transformarla en un producto y servicio y presentarla al mercado. Y bueno, todos esos, digamos, recursos, conocimientos que son necesarios para poder hacer esto de forma efectiva, tratando de mitigando el error lo más posible o haciendo que el costo del error sea lo más barato posible, las incubadoras y aceleradoras se dedican a eso. Claro. Ahora, eso es agnóstico a sectores, o sea, hay muchísimos sectores de negocio, entonces dependiendo en qué sector de negocio estés, bueno, hay incubadoras que son para el tema turístico o temas tecnológicos y depende del sector, ¿no? Ok, vamos a un ejemplo práctico para entender. Supongamos que Gibran Gamardo y yo tenemos una idea y queremos constituir una empresa. Vamos donde Carlos Aguiló, que tiene una especie de retén, de una incubadora Exacto. con retenes donde hay menores, pues, que están por crecer. ¿Y qué haces tú con nosotros? ¿Nos asesoras? ¿Nos dices, mira, de acuerdo a mi experiencia, este es el camino? ¿Es así? Es así en términos muy generales, pero vamos a adentrarnos un poquito más en el concepto, ¿no? Ujú, Primero, hay diferentes tipos de programas de aceleración para las incubadoras, porque hay programas que ofrecen financiamiento, hay programas que ofrecen nada más mentoría, hay programas que ofrecen acceso a redes, acceso a competencias para que la gente pueda tener más fácil pues, el modelo relacional. Pero Ujú. el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Hay una persona que llega con una idea en distintas fases de desarrollo, eso es muy importante,
se llama una idea en presemilla, digamos que presemilla alude a una categoría de inversión en un momento en el que la idea todavía no ha salido al mercado. Entonces, si esa persona llega con esa idea en presemilla, va a tener que, bueno, buscar levantar un capital, diseñar un modelo de negocio, quizás meterle algo de tecnología, tener aliados comerciales para hacer un plan de mercadeo, todos los elementos que son propios de un modelo de negocio que tiene que ir al mercado, y la incubadora lo que busca, dependiendo de qué tan intensa es en recursos o qué tan intensa es en mentoría, darle ese acompañamiento de una forma abierta o estructurada. ¿Qué es una forma estructurada? Un paso a paso que garantiza una entrada y una salida. Y que es una forma abierta, algo más relacionado con una mentoría, con un acompañamiento, pero donde depende mucho más de la persona que está entrando que de la propia incubadora, lo que es el resultado final. Ahora, Carlos, has mencionado dos cosas que me parece son claves. Una de ellas tiene que ver con el levantamiento de capital y con las inversiones. En un entorno como el nuestro, un país como Venezuela, en el que no cualquiera puede llegar a una entidad bancaria con su carpetica y su idea debajo del brazo y optar a un crédito para poder tener ese capital semilla. ¿Cuáles son las alternativas y las opciones que se presentan, que ya ustedes como parte de incubadoras con las que están familiarizados, pero quizás alguien común y corriente no? Y por otra parte, me gustaría también tu comentario con respecto al hecho tecnológico, el emprendimiento en materia digital, porque está todo por hacerse. Es decir, hay muchos problemas que ahora pueden tener su solución en el mundo digital. Así es. Bueno, vamos a empezar por la primera, que es la más frecuente y la más antipática de responder, ¿no? Claro. Hay una frase muy, muy famosa en este mundo que es el talento está distribuido, o el talento hay bastante, pero las oportunidades no. ¿No? Es decir, hay mucho talento, pero realmente acceder a oportunidades, y eso implica oportunidades, pudiéramos ver financiamiento, es algo que está, bueno, obviamente muchísimo más limitado para las personas. Uh-huh. Entonces, en un entorno como el de Venezuela, donde además, como tú describes, aunque vayas con tu carpetica y el banco quiera prestarte, es unas limitaciones que tiene el banco de encaje legal también, que le da unos techos muy pequeños para poder prestarte. Entonces, yo cuando fundé mi primera compañía hace ya más de 10 años, lo hicimos sabiendo que estábamos empezando la peor crisis económica que había tenido Venezuela. Y justamente fue como muy desafiante a los modelos tradicionales de levantamiento de capital, donde todo el mundo te decía, si no tienes mucho capital no puedes hacer nada. ¿Qué hacemos cuando no hay mucho capital? Bueno, primero tenemos que trabajar sobre un valor que es intrínseco al emprendimiento, que es la colaboración. Y la colaboración no significa hacer favores, ¿no? Significa modelos asociativos distintos donde busca la sinergia entre las partes, haciendo que el dinero que se tendría que pagar upfront, vamos a decir, se pague en trabajo y se pague contra el éxito, ¿no? Entonces, primero busca esquemas asociativos, colaborativos, bueno, que permitan que los costos de entrada sean menores. Y en segundo lugar, lo que tendría que decir es que igual hay que buscar dinero, y muchas veces el dinero está. Lo que pasa es que buscarlo no es de la forma en que uno está acostumbrado a buscarlo. Entonces, ¿qué formas resuelven el Internet y cosas que ya hemos probado que han facilitado el acceso a capital? Bueno, lo que han llamado el crowdfunding, o el financiamiento a partir de las multitudes, sería la tradición literal. Hay plataformas en Internet, nosotros las probamos cuando no había muchos recursos y logramos levantar miles de dólares para proyectos que estaban arrancando. Entonces ponían su proyecto en Internet, hacían toda una campaña para divulgarlo y decían, quiero conseguir tanto financiamiento, ayúdame a lanzar mi idea. Eso tiene una vertiente hacia proyectos de impacto que tienen una narrativa, y también tiene una vertiente hacia proyectos netamente, digamos, de que buscan rentabilidad. Entonces hay mecanismos como el financiamiento, como este tipo de financiamiento, y obviamente lo más normal en la etapa temprana es lo que llaman la inversión ángel. ¿Qué es una inversión ángel? Básicamente buscar personas que tengan exceso de capital en sus ahorros y que estén dispuestos a darte un monto pequeño para arrancarte en la etapa temprana. O sea, un ángel de la guarda. Es el ángel de la guarda con alcancía, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a buscar esa persona? ¿Qué es lo más importante? Por el tiempo sé que tenemos poco, pero para resumirlo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué va a ver esa persona? Bueno, la calidad del equipo que esté promoviendo la idea para la que quiere desarrollarse. Es decir, en una etapa muy temprana, lo demás es como no lo tienes, es una promesa. Pero lo que sí va a invertir ese inversionista ángel es en un equipo que tenga un sueño o un problema que quiera resolver, y tiene que ver las competencias que tiene ese equipo para poder resolverlo. Porque en el camino. Eso es lo tangible que tiene ese ángel de la guarda, es lo que tiene enfrente, ¿no?
Exactamente, y está comprobado que la base del éxito no está en no equivocarse, sino en equivocarse mucho y aprender rápido con un equipo que tenga la resiliencia para hacerlo, y esos son los equipos ganadores. Oye, Y luego, yéndote qué gusto oírte, Carlos. Es impresionante cómo has crecido en esta materia. no, gracias, pero bueno, tenemos ya son más de 10 años dándole, metiéndole el pecho, como decimos, y cada vez aprendiendo y aprovechando, bueno, la experiencia también y ahorita compartiéndola con todos. La segunda pregunta era sobre tecnología, ¿no? Ujú. En el Em, minutico que nos queda, Carlos. y en el minutico que nos queda, el emprendimiento tecnológico, vamos a decir que dentro del mundo del emprendimiento es el muchacho o el muchacho sexy del asunto, no todo el mundo quiere tener una empresa de base tecnológica. Ahora, eso no es tan sexy cuando estás dentro y ves la complejidad también de desarrollar un proyecto Claro, tecnológico. claro. Pero básicamente la razón por la que hay que hacerlo es porque estamos viviendo un cambio de paradigma completo en todos los modelos de desarrollo de la humanidad completa, Ujú. y la mayoría de los modelos que conocemos hoy van a estar obsoletos en los próximos 10 años. Entonces, la tecnología está implantando una nueva forma de resolver los problemas, y si no lo haces con tecnología hoy, probablemente no lo vas a poder sostener en el tiempo a largo plazo. Entonces, Así bueno, es. los que trabajamos en el tema tecnológico entendemos la importancia que eso tiene para el futuro y para el presente. Y yo digo siempre, nosotros trabajamos el futuro, pero lideramos el presente. Esa es un poco la filosofía de trabajo en lo que estamos haciendo. Carlos, ha sido un gusto inmenso conversar contigo estos minutos hablando de incubadoras y de todo este ecosistema que está potenciando las ideas y los emprendimientos. Carlos Aguiló, muchísimas gracias, Carlos.